definitiva, de esta tabla que estamos mirando aquí, en el ensayo que estamos ubicados, que ven un estacón blanco que es el inicio hacia la calle y hacia el fondo, es el primero de la lista, que se llama F, por la empresa, que, como les decía, fue plantada en el otoño del 2021, suelo 211A, con una densidad de 1.666 árboles por hectárea. Tiene 22 orígenes y un total de 143 familias, digamos, que componen esos orígenes, más 6 testigos comerciales de MIT y de UNI que suministró la empresa porque era de interés evaluar en este caso. La distancia de plantación es un poco atípica para las plantaciones forestales, de 6 metros entre sulcos y 1 metro entre plantas. Tuvimos que plantar 1 metro para tener esa densidad de plantación y que no se nos fuera muy diferente a la densidad de plantación en este caso. Y los datos que les voy a mostrar ahora son de muerte súbita, obviamente, por lo que se comentó hoy, y aprovechando el evento que tuvimos atípico de seca también, una categorización que le llamamos muertes, plantas afectadas por la seca, que tenían un síntoma diferente a la muerte súbita porque tenían un color amarillo, era un marchitamiento diferente, y le pusimos medios secos, pero en definitiva al momento de hoy no sabemos si se van a morir o se van a terminar secando. Pero lo que quisimos cuantificar fue, digamos, el grado de afectación por seca, a diferencia de la muerte súbita, de todos los árboles. O sea, es una categoría distinta a la muerte que observamos por el síndrome de muerte súbita. Bueno, entonces, le voy a presentar resultados. Vamos a empezar con este ensayo que está aquí y a continuación le voy a mostrar los otros que están instalados en 33 y en Rocha. Y empezando por una primera cosa que ven en la figura número 3, que es la que está al pie de la página 77, es la evolución de la mortalidad promedio de todo el ensayo, casi a los 2 años, o sea, luego del segundo verano, o sea, la última evaluación la terminamos en marzo de este año. Repito, son en las distintas fechas, como ven ahí, se comenzó en noviembre de 2021, la última la tenemos en marzo del 2023, y lo que se presenta acá en otros puntos es la mortalidad promedio, insisto, de todo el ensayo, muerte súbita de todo el ensayo. Y una cosa que, digamos, lo confirma lo que ya habíamos observado y lo que se ve a nivel de plantaciones comerciales, que la mortalidad por muerte súbita ocurre básicamente durante los meses de verano. Si ven la primera parte de la curva, en que de 2% en noviembre a marzo del año anterior pasó de 2 a 7%, se mantuvo más o menos estable, o sea, durante el invierno pasó de 7 a 9%, y desde enero de este año a marzo subió promedio para todo el ensayo de 9 a 10%. O sea, no fueron cambios muy importantes, pero bueno, se acentuó como era de esperar durante los meses de verano. Después voy a hacer un comentario que tiene que ver con esto que pasó en este verano, porque me parece que es un poco, por lo menos para mí, curioso, pero bueno, lo vamos a ver en otra gráfica. Si ven la figura 4, que están apenas en la página 78, esto es la mortalidad, la proporción de mortalidad por muerte súbita a los 22 meses, o sea, a marzo de este año, que hicimos la última medición, donde en el eje X están representados todos los orígenes que estamos evaluando. La barra vertical finita es el máximo y el mínimo de cada origen, digamos. La línea negra oscura representa el valor medio de ese origen, con su variación de cada una de las familias que componen ese origen, valores medios de nuevo de muerte súbita. Un detalle que me parece que vale la pena comentar de lo que se ve en la información de los orígenes, lo que está en el eje X. El número que está entre paréntesis es el número de familias que tiene cada uno de esos orígenes. En algún caso, como en un lote comercial que teníamos solo un lote, digamos, el número de familias no fue puesto porque es solo uno. El resto son familias individuales, los comerciales son mezclas
familias compradas comercialmente, y los otros son familias individuales. Después, los que terminan en esos códigos, los que terminan con la letra A son los que le compramos a un proveedor determinado que es una empresa que se llama Orianda, que fue la que le compramos en su momento una cantidad de familias, alrededor de 100, y las que no tienen la letra A son las que suministró la empresa Synergy, que es la con la que iniciamos para mejorar genética, para evaluar un conjunto de materiales de ellos y materiales nuestros, para formar ese pool genético. Y después, otro dato interesante, lo que está subrayado en verde, al pie de cada uno de esos nombres, son materiales que provienen de huertos semilleros. El resto es monte nativo de Australia, y lo que está subrayado es huerto semillero que provienen de Australia y de Sudáfrica. Y me interesaba señalar, lo mismo pasó también en la evaluación anterior, que materiales que vienen de semillero tienen bajo porcentaje de mortalidad y en algunos casos relativamente alto. O sea, que no todo lo que viene de semillero tiene, desde el punto de vista de la mortalidad, buen comportamiento. Luego esto lo seguiremos evaluando y veremos cómo es el crecimiento, la altura, el diámetro, el vuelco, etcétera. Más adelante propiedades de la madera, pues seguramente. Pero bueno, como les decía, esto está centrado en mortalidad y vemos en principio eso. Y ven una llave que están arriba que del análisis estadístico separa en dos grandes grupos de valores medios de mortalidad. Como ven acá, valores que van desde 0 hasta en promedio cerca de 25% de mortalidad promedio para los 2 primeros años. Los de la derecha del gráfico, otra cosa que no comenté, los que terminan con la letra T, además, son los testigos comerciales de la empresa. Que varios de ellos, bueno, hay, como decía, hay Smith y hay Dunny, varios de los Smith, en este caso, tienen valores bajos de mortalidad, pero hay uno que está a la izquierda que tiene de los valores comparativamente más altos. Y la gráfica en la gráfica siguiente, lo que yo les comentaba, que tiene información con respecto al anterior, y es lo que definimos como plantas medio secas o afectadas por la seca. La línea azul es la misma de la gráfica anterior, o sea, el promedio de mortalidad debido a la muerte súbita, y la línea de color rojo es la proporción de plantas a nivel de familia debido a la seca. Hoy más temprano lo conversamos con Mario, con alguno en particular. A mí en principio estos resultados me llamaron mucho la atención porque, como hemos dicho muchas veces y lo seguimos pensando, esta mortalidad se manifiesta en verano particularmente seco, o sea, con alta temperatura y bajo nivel de lluvia, que fueron las condiciones extremas que se dieron en este verano. Entonces, yo por lo menos pensaba que cuando empezara a medir esto en enero, febrero y marzo, la mortalidad se iba a ir por las nubes, la muerte súbita, ¿no? En cambio, si ustedes ven la línea roja, ven que los orígenes que están a la derecha, que tienen baja proporción de muerte súbita, tienen una variabilidad, pero en algunos casos bastante alta, plantas afectadas por la seca. Esto puede tener varias interpretaciones. Una puede ser que esas plantas que se afectaron por la seca igual si hubieran muerto un poco más adelante, eso no lo sabemos. Pero lo que se ve que esa susceptibilidad de algunas familias, de algunos orígenes, a morirse por muerte súbita, no tiene relación con la sensibilidad de esos mismos materiales frente a la alta temperatura y la baja precipitación. O sea, como que serían en principio dos procesos un tanto independientes, me parece a mí. Vuelvo a repetir, esas plantas que se murieron o que se afectaron por seca, no sabemos qué hubiera pasado en el futuro, pero la seca las apuró primero, las afectó primero que lo que podría haber sucedido con la muerte súbita. O sea, como que de alguna manera son dos procesos un poco diferentes, tal vez. Lo cual me hace pensar a mí, pero tal vez es una teoría que capaz que es cierto o no,
de que el efecto de la alta temperatura y la baja disponibilidad de agua no es tan importante como se pensaba inicialmente. O sea, no estoy queriendo decir con esto que no sea importante, sino que tal vez haya que relativizarlo un poco y sí tener en cuenta que pueden estar ocurriendo otras cosas, como decíamos hoy, el microbioma del suelo, etcétera, que tal vez tengan una contribución mayor, tal vez el genotipo que no se expliquen, o sea, tenga un impacto mayor que lo que podría ser en principio los veranos complicados como pensábamos inicialmente. Pero bueno, eso es una hipótesis que no es muy sencilla de probar, porque bueno, estas plantas que se afectaron, algunas se pueden morir. En la última medición vimos que muchas están rebrotando a nivel del fuste, del tronco, que no sabemos qué puede llegar a pasar, si se van a morir o van a seguir viviendo, o si van a tener una muerte súbita futuro, pero en definitiva la tolerancia o la resistencia a la muerte súbita parece un tanto independiente de esta tolerancia o resistencia a estos efectos de clima así bruscos o bruscos no, digamos extremos como los que vivimos en este verano. La misma información en el ensayo que tratamos con Greenwood, también en la misma época, la misma cosa en cuanto a la mortalidad a lo largo del primer verano y del siguiente, o sea, en promedio, a lo largo de 2 años pasa de 5% a 14% de mortalidad, que son valores relativamente bajos, si se quiere. En este ensayo tenemos solo un testigo comercial suministrado por la empresa, que en este caso lo ven en la gráfica siguiente, la figura 7, con un valor relativamente alto de mortalidad promedio. Y de nuevo también el mismo efecto de materiales genéticos, en este caso son de Synergy, tienen en un caso buen comportamiento y en otro no tanto desde el punto de vista de la mortalidad. Me queda una con respecto al este ensayo, antes de seguir con el 33, una cosa que coincide un poco con lo que mostraba Francisco, si no recuerdo mal, es que el origen SAPI, en este caso, desde ese punto de vista, tiene una baja mortalidad, o sea que sería un material interesante, al menos, repito, desde el punto de vista de la sobrevivencia. Si miramos la gráfica de la página 80, una cosa muy similar a lo que mostraba recién de este ensayo, en cuanto a que por un lado va la muerte súbita y por el otro la susceptibilidad a la seca, por llamarlo de alguna manera, o sea, se confirma algo parecido. Y bueno, el ensayo de Rocha, que es la figura 9, de los 3 es el que tenía un mejor comportamiento, explicado pienso yo en buena medida porque ha tenido mayor nivel de precipitaciones comparado con el de 33 y con este ensayo. Lo que muestra que, bueno, a febrero de este año tiene un porcentaje promedio de 10%, lo cual es promedio de nivel de ensayo es muy bajo. Y si miramos la figura 10, donde vuelta el análisis de los distintos orígenes, muestra que bueno, hay materiales que en principio, como decía Francisco hoy, desde el punto de vista de la sobrevivencia, tienen un buen comportamiento y hay una variabilidad bastante grande a nivel de los orígenes o de las familias que componen cada origen. Lo cual es en principio una buena noticia, porque bueno, si tenemos familias que tienen relativamente, o orígenes que tienen promedio valores bajos de mortalidad, es una buena chance de seleccionar a favor de la tolerancia o la resistencia a la muerte súbita. Esta es una lista que muestra un ranking de mortalidad. Esto no tiene un análisis estadístico, simplemente un ranking, digamos, de mortalidad de la que tiene 1 tiene menor mortalidad, la que tiene la posición 18 la que tiene más, desde el punto de vista de la muerte súbita, con los orígenes comunes, o sea, con los materiales genéticos comunes a los 3 ensayos. Lo cual puede dar una idea de la estabilidad o
de esos materiales plantados en distintos suelos, como en este caso 33, Florida y Rocha. Y bueno, finalmente algunas conclusiones de lo que se ve hasta el momento es que este verano, en principio, vuelvo a repetir, o sea, en principio no incidió de forma notoria sobre la muerte súbita, a pesar de haber sido de altas temperaturas y bajas precipitaciones. Hay algunos investigadores que dicen que esto está mal llamado muerte súbita y que en realidad cuando la planta se muere ya viene con un problema de estrés o de problemas fisiológicos anteriores. Y bueno, lo que vemos transcurre en un plazo de 10 días, pero que esto ya viene con un problema de varios meses atrás. Tal vez esas plantas que se secaron por falta de agua venían con ese problema, la falta de agua los mató por agua y no por muerte súbita, pero bueno, eso de momento no tenemos cómo determinarlo, pero en síntesis, este verano, al menos en estos ensayos, no mostró un efecto superlativo sobre la mortalidad. De vuelta, en este caso, a diferencia del año anterior, tiene un análisis de varianza para separar algunas diferencias. Muestra que hay diferencias significativas entre orígenes, considerando la media de todas las familias que componen ese origen, pero bueno, sí hay diferencias significativas desde el punto de vista de la mortalidad entre los orígenes que se evaluaron. Y también repito lo que decía, muchas veces se compra semilla porque viene un programa de mejoramiento de otros países, Sudáfrica, Australia, etc. Y hay que relativizar un poco eso y tener cuidado de que no todo lo que viene de un programa de mejora se adapta bien a nuestras condiciones, desde el punto de vista de la muerte súbita. Veremos, esto se va a seguir viendo, crecimiento, altura, diámetro, pero bueno, de momento los datos que tenemos de mortalidad indican eso.